Entonces vamos a estudiar las funciones en varias variables con valores reales. Eso quiere decir que es una función que toma, tiene que ser evaluado en n variables distintas. Los casos que nos importan son n igual 2 y n igual 3. Entonces, en caso n igual 2, yo tomo un punto en el plano y lo envío a un número real. El caso n igual 3, si quieren tener una interpretación de esto, tomo un punto en el espacio de 3 coordenadas, x, y, z, y lo envío a un número real. ¿Sí? Ese tipo de funciones vamos a estudiar. Y principalmente los casos n igual 2 y n igual 3. Y estamos analizando este primer ejemplo. Entonces aquí tenemos una función que va del plano a los números reales. Y bueno, no siempre va a ir exactamente del plano. Obviamente las funciones van a tener un cierto dominio. En este caso, esta función que escogí, uno puede reemplazar por cualquier valor de x y de y esta función, y no hay problema. Así que su dominio es R2. Entonces, ¿qué pasa cuando yo evalúo la función en x, y? Me arroja este valor, que esto es un número real. Si yo meto valores de x y de y aquí, tengo que reemplazar también aquí x e y, los valores que escogí, y calcular lo que me da de acuerdo a la fórmula. Entonces aquí escogimos el punto 1,2 para dar un ejemplo. Entonces me da raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y eso es igual a raíz de 5. Y ahí uno puede ir probando con otros valores. Si por ejemplo f de 0,0 sería raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, reemplazo x e y por 0, me da 0. ¿Sí? Esta función en particular siempre va a dar valores positivos o ceros, ¿sí? Porque al elevar al cuadrado me da un número positivo, y al aplicar raíz, bueno, la raíz se define que siempre entrega un valor positivo. Ya, bueno, y lo que estoy haciendo ahora es para que vean que esta función significa algo. A veces vamos a trabajar con cualquier tipo de función, pero por lo general van a representar algo. Entonces, ahí dibujé el punto en el plano x, y, uno cualquiera. Entonces eso significa que aquí esto es x y esto es y. Entonces, ¿qué es lo que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado? Bueno, si recuerdan la clase pasada, eso era la norma del vector x, y. Si lo pensamos como vector, sería la norma del vector, o sea, el largo que tiene el vector. ¿Sí? Esto es raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces esta es la función que me envía a cada vector, si lo quiero pensar como vector, a su módulo. O si lo quiero pensar como punto, me envía cada punto en el espacio, en el plano, a su distancia al 0, 0, al origen. ¿Sí? Ahí está el origen. Entonces, es un primer ejemplo de función que va del plano a los números reales. Y de hecho a los números reales positivos. ¿Sí? Veamos un siguiente ejemplo ahora en el espacio. Ya. Ahí tenemos ahora una función que va del espacio a los números reales. Estas son el tipo de funciones que estamos estudiando. Y está definida por esta fórmula. ¿Sí? Una especie de polinomio o de expresión algebraica que involucra multiplicaciones, sumas y potencias, que también son una multiplicación, ¿cierto? Esto es x por x. Entonces esto también se le llama polinomio. ¿Sí?
Y también, obviamente, la manera de evaluarla va a ser lo mismo. ¿Sí? Siempre que tengamos una función, ya sea de una, dos, tres, la cantidad de variables que sea, si yo reemplazo por valores aquí, aquí también tengo que reemplazar por los mismos valores. ¿Sí? Aquí x es 1, y es 2, y z igual a 0. Ya, y eso si lo calculan da 4, 5. Y ahí, eso es 0. Tengo 4 y 5. Y esto también podría tener una interpretación. O sea, bueno, yo elegí esa porque podría representar, por ejemplo, eh, el área del siguiente caja sin tapa que va a dibujar. Ya, entonces, aquí pongámosle X. X, esta es una caja sin tapa, ¿sí? De base cuadrada. La altura, digamos que es Z. Y XX. No, está mal. Los X doy. Déjeme pensar, no, esto realmente no representa una caja. Ya, bueno, ese es un ejemplo aparte. Supongamos. Ya. Entonces ahí terminó el ejemplo anterior. Bueno, va a ser una función cualquiera, pero podríamos escoger una función que representa el volumen de esta caja sin tapa. ¿Sí? Lo podemos imaginar como una función de 3 variables. ¿Sí? Va a ser una función de 3 variables. Entonces vamos sumando. La cara de abajo es x por y. Ahora, esta cara de acá, que es igual a la cara de allá, tiene área y por z, ¿cierto? Esto es un rectángulo de largo y por z. Y está dos veces. Aparece dos veces, así que sería más 2 y z. Más las otras dos caras que quedan por el otro lado. Nos queda, esa tiene área x por z. Y la altura de la caja es z. ¿Sí? Entonces esto realmente es lo que quería escribir, ahí donde no lo dibujé me confundí. Ahí construimos una función de 3 variables que representa el área de la caja. ¿Sí? También se puede hacer otra función que represente el volumen. ¿Sí? Una función de 3 variables que me va a dar el volumen de acuerdo a qué largo yo escojo de x, y y z. ¿Sí? ¿Cuánto sería la fórmula de Profe, esa función? ¿Sí? si tuviese tapa en la de arriba sería 2xy. Claro, exactamente. Aquí le agregaremos un 2, fuera con tapa. Ya. Sí, sí. Claro, que lo voy a dejar escrito para después cuando lo lean se entienda. Sí, la parte de arriba no está. ¿Y ahí cómo modelaríamos el volumen acá? Recuerden que el volumen, la fórmula de volumen es largo por ancho por alto. En este caso, x, y, z. ¿Sí? Esos son ejemplos nomás. ¿Cómo modelar? Vamos a verlo después. Sí, vamos, no sé, pues, más adelante se van a resolver problemas de cómo escoger las medidas de x, y, z.
para que la caja tenga cierto volumen, pero se ocupe la menor cantidad de área. Así que gastaríamos la menor cantidad de cartón, por ejemplo. ¿Sí? Y tendríamos el mismo volumen. ¿Sí? Esos son algunos de los problemas que se van a resolver después. Ya, entonces ahora vamos a ver un poquito de cómo graficar estas funciones. Bueno, siempre podemos usar un programa, de hecho vamos a ocupar uno para que aprendan a usarlo. Es bueno para visualizar todo lo que vamos a ver. Ya, entonces, bueno, las funciones que van a poder graficarse usando software o uno mismo lo va a poder graficar si conocemos las técnicas que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ocupar software y ciertas técnicas para estudiar la geometría. La forma. Por ejemplo, aquí está la gráfica de f de x, y igual a, bueno, la función que habíamos puesto antes, de ejemplo. Las de dos variables se van a graficar y se van a graficar de esta forma. Pongámoslo ahí. Ya, entonces, bueno, aquí el rojo es el x, ¿sí? Porque ahí cuando abren la página del GeoGebra no les dice cuál es cuál, pero el x es el rojo, el y es el verde, y el z apunta para arriba, el z va a ser la altura. ¿Sí? Si tengo, el z me representa la altura de un punto en el espacio o en esta figura. Entonces, por ejemplo, f de... Vimos que f de... A ver, inventemos algo, f de 3,4. Bueno, si calculan eso, les va a dar 5. La raíz de 25, que es 5. Ya, ¿qué quiere decir eso? Aquí voy a dibujar el punto. Aquí está el 3. Ahí está el 4. Ya, ahí está el punto, el 3,4. ¿Sí? En el plano XY. ¿A dónde va a parar ese punto del plano? Va a parar a cierto valor real que va, en esta figura va a estar representado por la altura. No sé, a ver, esto da 5, así que debería ser una cosa más o menos así. Ya, ahí fue a parar a un punto de esta figura. Y ese punto tiene altura 5. ¿Sí? Entonces, si tengo una función de dos variables, el valor que me da va a ser la altura, bueno, el conjunto de todas las alturas, ¿cierto? Aquí tengo altura más baja, esos van a venir de un punto de más acá. Pero esa es la manera de medir el gráfico. ¿Sí? Me paro debajo de la figura, me paro en un punto, lanzo una línea hacia arriba donde choco con la figura esta. Esa es la altura y me da la coordenada z. O viceversa, yo calculo con esta función, voy dibujando punto a punto y finalmente se me forma esa figura de ahí. Sí, bueno, ahí escribí cómo pueden escribir esta función en GeoGebra. Se puede escribir f de x, y igual a sqrt, que significa raíz. Aunque el GeoGebra creo que tiene comandos, así que no, o sea, vienen ya escritas no sé, la raíz aparece, uno la puede seleccionar de ciertos botones, pero también pueden escribir sqrt. Viene de square root en inglés. O también pueden escribir z igual sqrt de x cuadrado más y cuadrado. O sea, en este caso, ¿cierto? Que estamos dibujando esa función. Y bueno, ahí dejé
el link. Bueno, cuando abran el PDF, se supone que al pinchar pueden acceder a la página también. Ese es el link para gráficas en 3D, tal como dice ahí, 3D. Y este otro link de abajo, que también lo vamos a usar, es para gráficas en 2D. ¿Sí? Pero en este caso, para este problema en particular, tienen que ocupar ese link. Entonces, bueno, y para que vean voy a ¿cómo se llama? A graficar. Esta es la página de gráfico en 2D. Esta no nos va a servir ahora. Pero acá al lado está la página en 3D. Ya, entonces ahí nos aparece este sistema de ejes coordenados. El rojo es el X, el Y es el verde y el azul es el Z. El que apunta para arriba siempre es Z. Ya, vamos a escribir la función acá. Vamos a escribirlo de la manera más simple. En vez de poner f de x, y, vamos a poner z igual raíz. Déjame ver, aquí abajo ven una especie de teclado. ¿Sí? Para que no se aprendan los comandos, pueden abrir ahí. Ahí aparece la raíz. Pincho. Pongo x cuadrado. Si quieren, si alguno tiene malo el teclado, aprieta esto para escribir los cuadrados. Por ejemplo, podría pinchar ahí. Pero se hacen con el y de lógica, no sé cómo se le llama ese símbolo, que es como un triángulo sin base. Ya, x cuadrado más y al cuadrado. Y ahí se dibujó la figura. Entonces aquí uno lo puede mover y mirarlo desde arriba, ¿sí? Desde abajo. Desde al lado ahí se puede ver que tiene una forma recta, de aquí para allá. Si uno lo mira por arriba, una especie de círculo, etc. Y pueden graficar otras cosas que estamos viendo, como los planos de la clase pasada. Se escribía, por ejemplo, 2x más 3y menos 4z igual a 4. Ya, bueno, ahí la lección que hice no era muy buena. A ver, cambiémoslo para que quiero que corte la figura. Número más bajo, 1. Tampoco. Cortó la figura. Entonces aquí uno puede mirar cómo corta la figura. Ahí vamos a hacer análisis de ese estilo. Ya, entonces ahí le recomiendo ir familiarizándose con esto porque cuando uno hace un ejercicio y solo ve letras no ayuda mucho. ¿Sí? Pero si ven lo que está pasando gráficamente, es mejor. Ya. Entonces, vamos a la definición de gráfica, aunque ya tenemos la idea de lo que es. Ya, recuerden que para una función f de r en r se definía su gráfica como el conjunto de todos los puntos x, f de x. ¿Sí? Eso uno lo graficaba y da una figura plana. Obviamente x tiene que estar en el dominio de f. ¿Sí? Por ejemplo, si uno dibujaba la función x cuadrado, ¿qué es lo que hacía realmente? Era dibujar x, x cuadrado, donde x está en el dominio de la función x cuadrada, a menos que se diga lo contrario, es todos los números reales. A veces se toman dominios más pequeños si se está
si se quiere, pero es el dominio en general. Ya, y ahora viene el caso que estábamos viendo. Si tenemos una función que va del plano o de un subconjunto del plano, para ser más exacto, no todas las funciones van a estar definidas en todos los puntos, así que ahora estoy escribiendo como debería ser, que va del dominio, que es un subconjunto del plano en R. Entonces definimos el gráfico como el conjunto de puntos. Aquí, no sé por qué puse graph de gráfico. Ya, el gráfico es el conjunto de puntos en el espacio. Recuerden que estamos graficando en 3 dimensiones. Los puntos tienen coordenadas X, Y, y el valor de la coordenada Z va al valor de la función. ¿Sí? Obviamente X e Y tienen que estar en el dominio. Eso fue lo que se hizo acá. ¿Sí? Tomo ese punto que está ahí, que pertenece al gráfico, este es el gráfico, tiene coordenadas X, que era 3, Y, que era 2, y Z, que es el valor que le dio la función, en este caso 5. Entonces así se define el gráfico matemáticamente, pero ya uno ya tiene una idea de cómo se hace. Y de la misma manera se define el gráfico de una función que va del espacio a los reales, pero eso ya no se puede dibujar. ¿Sí? Tiene 4 coordenadas. ¿Sí? Y así en general se definen los gráficos. Pongo todas las variables primero. X, Y, Z, si hubiera otra variable la pongo también. Y después F evaluado en todas esas variables. ¿Sí? Así se va. Y bueno, este último conjunto no puede graficarse. Profe, ¿Sí? o sea que se me cayó el internet como por un minuto. ¿Ya? ¿Qué había dicho anteriormente? No había cachado. Ya. O sea, bueno, aquí expliqué que el gráfico, que es lo que estábamos viendo en la página anterior, ¿sí? Este es el gráfico de esa figura que está ahí. Sí, sí. Es el conjunto de todos los puntos X, Y, f de X, Y, o sea, la coordenada Z, pongo la altura, Ah, pongo ya. el valor de la función, o sea, la altura. ¿Sí? Por ejemplo, ese punto que tomamos ahí pertenece al gráfico, tiene coordenadas X, Y, que en este caso yo la escogí como 3 y 4, y altura f de X, Y, o sea, f de 3,4, que es 5. Claro. Sí, o sea, lo había explicado, solamente lo escribí matemáticamente, pero es lo mismo que ya había explicado. Sí. Y bueno, el gráfico se define para una función de cualquier cantidad de variables. Aquí di la definición de 3 también, que se sigue de la anterior. ¿Sí? Pongo primero las variables, al igual como se hizo antes. Y en la cuarta coordenada agrego el valor de la función. ¿Y qué es lo que sabe que está después de la E? Y después del pertenece es el dominio de la función. Ah, ya. No siempre va a ser todo lo real, así que, o sea, todo lo R3 o todo R2. Así que son X, Y pertenecientes al dominio. Y por esto no nos va a importar tanto porque no se puede graficar, pero también tiene esa definición. Ya, entonces, bueno, antes de seguir avanzando con los gráficos, vamos a ver un par de ejemplos de cómo se calcula el dominio. Entonces, el dominio de una función es lo mismo que antes, es el conjunto de todos los puntos, solo que ahora van a ser puntos en el plano, puntos en el espacio, o puntos en un espacio de 4, 5, n dimensiones. De manera que la función esté bien definida.
¿sí? Por ejemplo, no puedo dividir por cero, no puedo meter números negativos adentro de la raíz o adentro de un logaritmo, etcétera. Eso que esté bien definido, ¿sí? Todo se define a partir de las funciones que ya conocemos de antes. Solo que hay que hacer otro tipo de deducción. Aquí tenemos un primer ejemplo. Encuentre y grafique el dominio de f de x, y igual a raíz de ese polinomio que está ahí. 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Ya, entonces, bueno, olvidándonos de que, imaginemos que no esté la raíz, obviamente si no estuviera la raíz yo podría poner cualquier valor, cualquier número yo lo puedo elevar al cuadrado, multiplicarlo por 9, cualquier número y también lo puedo elevar al cuadrado, multiplicarlo por 4, después sumar todo eso, ahí no hay problema. El problema surge con la raíz. Tengo que pedir que lo que está acá adentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, el dominio de la raíz es mayor, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces lo vamos a escribir. ¿Sí? Eso tiene que cumplirse para que la función tenga sentido. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si alguien tiene una sugerencia, puede decirlo. Ir despejando. Claro. Bueno, aquí lo que tendríamos que despejar, por ejemplo, podríamos tirar a la derecha esos dos. Veamos qué pasa con eso. No es obvio, no hay una fórmula para hacer esto, pero la idea es que vayan apareciendo cosas conocidas. Ya, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Se les ocurre alguna idea? Supongamos que esto fuera un igual. No es un igual, pero es como para ver si nos inspira. Saca raíz cuadrada. Sí, podría ser bien una opción. Sí, es que no, en realidad, bueno, lo que tenemos que hacer, que sería mejor, pero una buena idea también, es dividir por cierto número toda la desigualdad. Por un número positivo para que no se me dé vuelta. Si la desigualdad se divide por un número positivo, se mantiene la dirección. Bueno, voy a dividir por 36. Ya. Bueno, aquí va a quedar todo dividido por 36, ¿cierto? Y voy a simplificar, ¿sí? Aquí me va a quedar 9 con 36, me va a quedar un 4 abajo. Y 4 con 36 me va a quedar un 9 abajo. ¿Sí? Y ¿le recuerda algo esta fórmula de la derecha? Tal vez si lo escribo así. Acuérdense de la elipse. La fórmula de la elipse era así.
¿sí? Solo que ahora tengo un menor igual. Voy a dibujar la elipse con el igual. ¿Sí? Voy a dibujar esa elipse, la que vendría con el igual. La dibujé mal. Esto es... Voy a hacer una cosa así. ¿Sí? El A, en este caso el 2, el que acompaña el X, sería ese ancho de ahí. La elipse va de menos 2 a 2. Y el 3 me indica de dónde a dónde va Y. Ya, lo que dibujé es Y, esto igual a 1. Pero si ahora yo pido que sean menores que 1, voy a tener entonces todos estos puntos de acá adentro. ¿Sí? Voy a hacerlo, Menor o igual es incluyendo el borde, ¿verdad? claro, incluyendo el borde. Sí. Si fuera con menor estricto, tendría que dibujarlo punteado el borde. Sí, lo haría una cosa así. ¿Sí? Sí, entonces, esta es la respuesta. Son todos los X, Y que cumplen esta desigualdad. Por ejemplo, acá adentro está, vamos a dar un ejemplo, acá adentro está el 1,1, por ejemplo. ¿Sí? Cae dentro de la elipse. Verifiquemos que cumple esta fórmula. ¿Será verdad que tengo que reemplazar el X e Y por 1? ¿Será verdad que un cuarto más un noveno es menor o igual que 1? Sí, lo pueden verificar. Un cuarto más un noveno es menor que 1. Oiga, ¿y por Ambos qué lo son menores. reemplazó la X con la Y? ¿Por qué la reemplazó por un 1? Ah, estaba verificando, tomé un punto de acá adentro y estaba Ah, verificando que pertenece a este conjunto. ya, vale, vale, vale. ¿Sí? Sí, este es el conjunto de todos los X, Y que cumplen esta desigualdad. Y está dibujado acá. Ahora voy a tomar uno afuera y voy a ver que no funciona. Por ejemplo, el 4,1, un poquito más acá. Si reemplazo el X por un 4, me queda 16 partido en 4, me da 4, ¿cierto? 16 partido en 4 es 4, más, aquí más otra cosa me va a dar algo más grande todavía. Y 4 no es menor o igual que 1. ¿Sí? En este caso no funciona, este punto no está dentro del dominio. No cumple esta desigualdad que vimos que tenía que ocurrir para que funcione. ¿Sí? Entonces pruebo con 4,2. Esto es falso, por lo tanto el punto 4,2 no pertenece al dominio de la función. Entonces, bueno, un software va a ayudar a calcular todo esto, pero en algunos casos como estos donde se forman figuras conocidas, va a ser fácil llegar al resultado y fácil graficarlo. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver otro, así que si quedó alguna duda de esto, me pueden decir ahora y me devuelvo. Ya. Aquí hay un segundo ejemplo. Encuentro el dominio de esta función. Y lo vamos a graficar también. ¿Sí? Bueno, aquí para concluir lo anterior, lo más exacto sería escribir que el dominio es todos los X, Y pertenecientes a R2. Bueno, y el dominio le podemos poner D simplemente, tal que cumplen esta desigualdad de aquí.
Sí, esa sería la manera formal de escribirlo. Ese fue el cálculo nomás para saber qué es lo que teníamos que escribir. Ya, entonces esto lo vamos a escribir también formalmente y después vamos a graficarlo. Ya, ¿qué tiene que cumplirse para que esto tenga sentido? X menos Y por X más Y distinto a 0. Claro, exactamente. Ya, y esto me va a dar dos condiciones. Condición 1 y condición 2. Ya. Entonces, ¿de qué manera se podría hacer cero este producto? Si recuerdo, no sé si el I fuera un número. X no tendría que ser ni 2 ni menos 2, ¿cierto? Esas serían las condiciones. Esto tiene que ser distinto de 0 y esto distinto de 0. Entonces, las condiciones son X tiene que ser distinto de Y, porque si X es igual a Y, se me hace 0 esta parte de acá, el primer paréntesis. Y la segunda condición es X tiene que ser distinto de Menos Y. claro. Sí, hay que tratar al Y o al X, o a cualquiera de los dos, como si fuera un número para pensar estas cosas. Claro, esas son las dos condiciones. Es la única manera que se me haga cero el denominador y la única manera en que podría tener problemas. Entonces tengo que graficar, bueno, entonces el dominio se escribiría, bueno, voy a escribir D simplemente, son los pares X, Y, perteneciente al plano, tal que X distinto de y también X distinto de menos Y. Así que, por ejemplo, no está el 1,1 ni el 1,-1, pero sí está el 2,1. O sea, en valor absoluto tienen que ser distintas las funciones. ¿Sí? En valor absoluto tienen que ser distintas. De un caso contrario, va a quedar, se va a indefinir. Ya, entonces los que no me sirven, o sea, los que tengo que eliminar, los puntos del plano que tengo que eliminar son todos los que son de esta forma. Todos los X donde la primera coordenada es igual a la segunda, o la primera coordenada es igual a la segunda, pero con signo contrario. Entonces voy a dibujar los puntos que no sirven en este caso, para desecharlo. ¿Y el 2,1 por qué no sirve? No, el 2,1 sí. Ah, ya. Sí, al otro le había puesto una cruz. Claro, pero no lo dije, pero el 2,1 sí sirve. Ya, entonces, los puntos que voy a eliminar, los que no sirven, son los que cumplen que y es igual a x o y igual a menos x. Bueno, lo escribí al revés para graficarlo, ¿sí? Porque ahí uno lo piensa como una función. ¿Sí? ¿Cuál es la función y igual a x? Una recta que pasa por el origen, ¿cierto? Con pendiente 1, y igual a menos x es una que pasa con el origen con pendiente menos 1. ¿Sí? Esa es igual a x y este es y igual a menos x.
Entonces el gráfico sería todos los puntos del plano menos los que dibujé en amarillo. Ese es el dominio de la función. O sea, divide en 4 al plano. En 4 sectores. Sí, ahí pueden seguir buscando otro tipo de ejemplos después en los libros. Pero esa es más que nada la idea. Ya, entonces vamos al siguiente. Profe, Sí, yo no caché el gráfico, ¿cómo lo hizo? Es que las dos intersecciones pasan por el origen. sí. Ya. Los puntos que sirven son todos los que no los que son x distinto de y x distinto de menos y, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hice lo contrario, dibujé los que no sirven en amarillo. ¿Cuáles son Ah, los que no sirven? Los que y es igual a x o x igual a y, que es lo mismo, y los que cumplen que y es igual a menos x. ¿Sí? Los que están en el dominio son todos los que cumplen eso, entonces los que no sirven son los que no lo cumplen. ¿Sí? Es como negar esta afirmación de acá. No sé si recuerdan cómo negar. Cuando yo negaba esta afirmación, aquí me quedaba en vez de x distinto de y, x igual a y. El y se me transformaba en un no, y el x distinto de menos y se transforma en x igual a menos y. Ahí le cambié el y de lado, el menos de lado, pero es lo mismo. Entonces dibujé los que no servían, porque era más fácil obviamente dibujar eso que... Entonces los que no sirven son los que están alrededor de esa recta. ¿Sí? Esos puntos que están en amarillo son los que cumplen que y es igual a x o y igual a menos x. Todos los que están acá afuera son los que sí sirven. Entonces, esa era la idea. Ya. Pasamos entonces a lo siguiente. Ya, las curvas de nivel. Ya, que son las curvas de nivel. Bueno, que este dibujo de acá representa esa especie de mapas topográficos, creo que se llama, de las montañas. Bueno, a la derecha, por lo general, si uno ve un mapa, dependiendo de su profundidad, ponen ciertos colores diferentes para indicar qué profundidad tiene o qué altura tiene una montaña o qué profundidad tiene el mar, etcétera. Hacen unos dibujos de este estilo. ¿Sí? Hay ciertos mapas. Entonces, esto es lo que dice el mapa. Pues, a cierta altura H0, a nivel del mar, por ejemplo, la línea en negro es la forma que tiene el ancho de la montaña y la forma que sigue. Un poco más arriba, 1000 metros, no sé, sigue esta es la figura que tiene en azul. Después, a otra altura más alta, en verde, si lo miramos de arriba, tiene esta forma. Y así sucesivamente se muestran algunas curvas de nivel. Estas son las curvas de nivel, lo que estamos viendo a la derecha. Y bueno, eso vamos a usarlo para representar, para sacar alguna información de cierta figura. Por ejemplo, aquí, este sería el mapa de nivel posiblemente de alguna de estas dos figuras. La de arriba es la que ya hemos dibujado, que da una especie de cono, que era la función raíz de x cuadrado más y cuadrado. Sí, de hecho aquí voy a poner cuáles son para que lo sepan. Esta es f de x, y, o podría ser, ¿cierto? Porque uno puede hacer pequeñas variaciones y igual sirve. ¿Sí? Esa función es esa, y esta función es
sin la raíz. ¿Por qué decir la raíz? O sea, no la hemos graficado, yo simplemente escogí esas dos funciones. Sí, ya vamos a ver cómo llegar a este gráfico. ¿Sí? Una manera, obviamente, de escribirla en el programa, pero también vamos a ver cómo hacerlo manualmente. ¿Sí? Yo cogí solamente esa función, no es que le haya hecho algo a la anterior. ¿Sí? El gráfico de esta función, como vamos a ver, corresponde a esto que está acá, que se le llama paraboloide hiperbólico. Y esto, no sé, creo que se llama cono o algo por el estilo. Y sus curvas de nivel van a ser algo más o menos así. ¿Sí? A cierta altura van a formar circunferencias. Ahí con un poco de imaginación uno piensa que es muy probable que sea así. Pero bueno, ya lo vamos a comprobar. Estos son ejemplos de lo que son las curvas de nivel. Sin todavía ningún cálculo. Y bueno, el ejemplo anterior dice que no son suficientes para estudiar la curva, pero son un buen punto de partida. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si uno solo mira esto, no sabe a cuál de las dos figuras corresponde. Pero también después vamos a ver de lado las figuras. Las vamos a ver de lado también. Aquí es como verlas desde arriba. ¿Sí? Esto es como la curva de nivel. Hasta que a cierta altura, qué figura tiene, qué figura se forma en mi superficie. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se define la curva de nivel? La curva de nivel C, el C es la altura que estábamos hablando, es cierta constante. La curva de nivel C es el conjunto de puntos x, y, tal que f de x, y tiene una altura c, o sea, f de x, y igual a c. ¿Sí? Volvamos aquí un poco. Supongamos acá está el eje x, el eje y para arriba el z. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de x, y que van a parar a esto verde? A la altura h3, pongámosle, o pongámosle c3 mejor, porque esa es la letra que se suele usar, pero va a ser la altura. ¿Qué puntos de acá abajo están a altura c3? Bueno, simplemente tengo que bajar esa circunferencia verde hasta llegar acá, y son esos. ¿Sí? Una proyección, si yo los miro desde arriba, voy a estar viendo a esos puntos. Y ahí vamos a ver en el programa también cómo visualizarlo de mejor manera. Ya, y cómo también podríamos decir que lo que son la curva nivel C es la intersección de f de x, y, la z igual a f de x, y en la superficie, con el plano z igual a c. ¿Sí? Z igual a c es un plano que tiene altura c. ¿Sí? Es como levantar el plano aquí, lo levanto a altura c. Eso es el plano z igual a c. ¿Sí? Recuerden que el plano se escribe por lo general ax más bi más, bueno, voy a c minúscula z igual a d, donde a, b, c y d son ciertos valores. Yo podría tomar ciertos planos, no van a tener x, y, ¿sí? que significa elegir a igual a 0 y b igual a 0. Esos planos van a ser como levantar el piso, digamos, si lo quieren pensar, que el eje XY sería el piso, el otro plano va a ser paralelo al piso, pero a una altura c. Oiga, ¿y por qué las tachó? No, decía que esto, z igual a c, quería expresar que es un plano. ¿Sí? Entonces yo recordé que un plano en general se escribía como AX más BI más CZ. Pero esto es un plano donde la coordenada X y la coordenada Y no están.
¿sí? Un plano especial. Era solo para decir que tiene la forma correcta, que es la forma de un plano. Vale, Solo que la coordenada X e Y no aparece. Pero ahora con un dibujo les voy a mostrar eso. Entonces vamos a encontrar las curvas de nivel para 3 alturas, ¿sí? De esta figura de acá. Para la altura 1, 2 y 3. Lo vamos a encontrar primero con el programa. Bueno, ahí está. Saqué esas capturas de pantalla. Esos planos que se forman ahí son los planos z igual a 1. El otro es el z igual a 2. Y z igual a 3. ¿Sí? Imaginen cuando corto esa figura, va a tener forma de circunferencias, ¿sí? Eso pareciera ser, y aquí está graficado de hecho la circunferencia, las 3 que están ahí. Entonces voy a graficar esto para que se comprenda mejor la idea. Este es el dibujo en 3D, pero esto es lo que se pedía. Querían las curvas de nivel son estas de acá, ¿sí? Un conjunto del plano. ¿Sí? Es una representación plana que se hace de una figura en 3D. Así lo podríamos decir. Esa es la figura entonces que estábamos viendo. Ya, esa es la figura que estábamos viendo. Ya, y ahí tenemos un ejemplo de un plano cualquiera, ¿cierto? Con coordenadas 2, 3 y Z. Lo que yo decía es que, no sé, si yo le borro la parte con X, sigo teniendo un plano, pero de otro tipo. Es un plano que forma cierto ángulo con el plano X, XY, ¿sí? Si ahora yo le quito también el Y, por ejemplo, y estos van a ser los planos que nos van a interesar por ahora. Un plano paralelo, como les decía yo, al piso, que sería el eje, el plano XY. Ya, entonces recuerden que X e Y son los rojo y verde. Ya, si intersectamos el plano con esa figura, que va a ser lo mismo que mirarlo desde arriba, esa es la figura que se nos forma. ¿Sí? Lo voy a poner así. Entonces es el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces lo que se hizo, se tiene la figura, uno no conoce la figura, ¿cierto? Aquí estamos haciendo uso del computador. Pero si yo la figura la intersecto con el plano, aquí estamos haciéndolo gráficamente, pero lo vamos a hacer algebraicamente, vamos a tener la curva de nivel a altura 1, ¿cierto? Escogimos z igual a 1. Y nos va a dar una circunferencia de radio 1, como pueden ver acá. Vamos a tomar ahora el plano z igual a 2. Vamos a subir un poco la altura. Me da otra circunferencia con un radio más grande. ¿Sí? Ahí obviamente va a crecer la circunferencia. Bueno, esta circunferencia va a tener radio 2, 1,4 y algo. Y así voy dibujando bueno, aquí lo estamos haciendo gráficamente, pero así vamos a ir encontrando las demás. Z igual a 3, por ejemplo, es más grande, después Z igual a 4, Z igual a 5.
Y bueno, ahí para porque el programa obviamente no va a dibujar una figura infinita, ¿sí? Tiene hasta 5. Pero esto sigue infinitamente hacia arriba. Ya, entonces, bueno, aquí lo que hicimos con el programa lo vamos a hacer a mano. Ya, entonces, la curva de nivel va a ser dibujar esa, la que ya estaba, después la que está más abajo, todas en el mismo plano XY. Sí, entonces, volvamos y veamos que efectivamente van a quedar estos dibujos de arriba, de la primera figura. Ya, entonces lo que hay que hacer es intersectar. Bueno, esto es más conveniente llamarle Z. Intersectar la superficie Z igual a X cuadrado más Y cuadrado con, o Y, ¿sí? Intersecto estas dos, Z igual a C. Para los distintos valores de C, ¿cierto? Z igual a 1, Z igual a 2 y Z igual a 3. Vamos a hacer esos tres nomás. Ya, ¿qué significa intersectar estas dos? Bueno, aquí como tengo despejado el Z, puedo simplemente reemplazarlo en la otra ecuación. Y me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a C. ¿Sí? Pero voy a poner el igual para el otro lado, para que no se vea raro. X cuadrado más Y cuadrado igual a C. Y eso es la forma tiene la forma de una circunferencia de radio, ¿cuánto? ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? Recuerden que la forma de la circunferencia de radio R se escribe así. ¿Sí? Esto tiene que estar al cuadrado. Por lo tanto, aquí, bueno, para que se luzca de esa manera, habría que poner raíz de C al cuadrado. Entonces, esto es una circunferencia de radio raíz de C. ¿Sí? Pero en fin, vamos ahora a hacer las intersecciones. ¿Sí? La intersección es para C1, C igual a 2 y C igual a 3. Entonces simplemente vamos a reemplazar aquí esos valores. ¿Sí? Ahí están las tres circunferencias, una de radio igual a 1, otra de radio igual a raíz de 2 y otra de radio igual raíz de 3, que son las que están dibujadas ahí arriba. Esa es la de radio 1, después viene la de radio 2, o sea, raíz de 2, y bueno, al parecer aquí dibujé la de radio 2, ¿cierto? Bueno, pero esa es la de radio 3, debería estar ahí. Pongamos la raíz de 3 ahí. ¿Sí? Ya no sé si quedó claro esta parte. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendiera? Profe, ¿Sí? una consulta así como a grandes rasgos. Esto es como un repaso de la materia final que vimos en cálculo el año pasado, ¿no? En cálculo diferencial e integral. Sí. No sé exactamente qué vieron ahí, pero esto es parte de lo que tenemos que ver.
Porque Ah, ya, es que sí vimos algo parecido, que me acuerdo por el ejemplo que mostró de la caja, que nos ah, hicieron hacer ejercicios parecidos a esos problemas. sí, También con circunferencia y con diferentes cosas así como en plano 3D. sí, se podría decir que un resumen o continuación más que resumen, porque vamos a resolver problemas que no se pueden resolver con la antigua materia. Ah, Pero ya. sí, está relacionado. Ya, entonces, bueno, esas son las curvas de nivel. Veamos un ejemplo más. Bueno, y eso lo dejé de ejercicio. Bueno, es hacer lo mismo, pero esta vez con esta función, que era la otra que vimos que tenía forma de cono. Hace lo mismo que hicimos acá, comparan con ejercicio 1 y grafican en GeoGebra. ¿Ya? Bastante similar, tiene unas pequeñas diferencias, pero es bastante similar el problema. También van a quedar circunferencias, pero van a cambiar los radios. ¿Sí? Eso va a quedar de ejercicio entonces para que practiquen. Entonces estábamos pasando planos paralelos al piso, digamos. Ahora vamos a ocupar planos paralelos a las paredes. Sí, se le cambia el nombre, pero es la misma idea. Tengo que intersectar ahora con planos paralelos a las paredes. Es como ir haciéndole cortes a la figura. ¿Sí? Haciéndole cortes para ir viendo qué figura tiene. Ya, entonces análogamente podemos intersectar nuestra superficie, z igual a f de x, y, con los planos x igual a c, que es un plano paralelo al plano YZ, a una pared, digamos, si lo piensa en el mundo real. Y también lo vamos a intersectar también con el plano y igual a c, que sería otro plano paralelo a la otra pared. ¿Sí? Sí, eso nos va a entregar más información. Las tres informaciones juntas, las intersecciones con el plano que ya vimos z, que daban origen a las curvas de nivel, más la intersección con estos otros planos, es como ir viendo en 3D es como una impresión 3D. No sé si han visto cuando se imprime en 3D. Es como ir viendo la impresión 3D del objeto a cierta altura, etcétera. Entonces vamos a ocupar el método de las secciones en esta figura que doy acá, o sea, en esta superficie. ¿Sí? Solamente las secciones, nos vamos a aplicar nuevamente la curva de nivel. Esto es para ejemplificar esta parte ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo nuevamente para valores 1, 2 y 3. ¿Sí? Uno va tomando los valores necesarios como para formarse una idea. Entonces vamos primero a intersectar con el plano x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Y después vamos a hacer lo mismo con intersectar la figura, la superficie, con los planos y igual a 1, y igual a 2 y igual a 3. Y intersectar va a ser súper simple, ¿sí? Intersectar es reemplazar, por ejemplo, si intersecto esta superficie con el plano x igual a 1, es simplemente reemplazar el x por un 1. ¿Sí? Eso, en este caso, las intersecciones son bastante simples, simplemente reemplazo el valor de x. Entonces, vamos a hacerlo primero con el GeoGebra para que se pueda ver la idea. Y después lo vamos a hacer con cálculo. Ya, entonces primero voy a escribir la ecuación de la figura que estamos estudiando. Ya, es parecida a la anterior, pero si le calcularan sus curvas de nivel, que era equivalente a mirarla desde arriba, una impresión 3D desde arriba,
van a darse cuenta que ahora no es una circunferencia, sino que es una elipse. ¿Sí? Antes no teníamos ese 4, lo agregué ahora para deformar la figura. Y también pueden ir experimentando ustedes qué pasa con... Bueno, aquí, por ejemplo, podría poner, si ustedes ponen una letra... no sé si funciona. Ahora voy a intentarlo, no sé si funciona. Si pongo una A, veamos qué pasa si pongo una A. No pasa nada. Hay algunos casos donde se puede mover el parámetro para ver cómo se va deformando la figura. Pero ahí más adelante les mostraré ejemplo. En este caso no se pudo. Ya, entonces, si yo la quisiera estudiar por arriba de la figura, tal como la estamos viendo, tendría que usar las curvas de nivel. Pero ahora la queremos estudiar de lado. Entonces la vamos a intersectar primero con los planos x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Esta x igual a 1. Como les dije, era un plano paralelo al eje YZ. Bueno, voy a borrar esas letras para que no se confundan, porque eso era cuando lo estábamos viendo desde arriba. Es un plano paralelo al plano YZ. ¿Sí? El Y apunta a la derecha en este caso y el Z hacia arriba. Entonces le estoy pegando un corte a la figura para ver cómo se ve. ¿Sí? Cómo se ve cuando x es igual a 1. ¿Sí? Ya no estamos hablando de altura, pero pueden pensarlo como la distancia a una pared o la altura en x, por darle algún nombre. Entonces aquí pueden ver que se forma una especie de parábola que está un poco más arriba que el del piso, ¿cierto? Si tomo x igual a 2, veamos qué pasa. Me da otra parábola que está más arriba. ¿Sí? Tengo x igual a 1 ahí abajo, después x igual a 2 está un poco más arriba. Y si dibujo x igual a 3, se me va a salir del dibujo. ¿Sí? Va a quedar más arriba, pero ahí estamos viendo solamente hasta la altura 5. Pero bueno, podía dibujar puntos intermedios. En vez de hacer el 2, hago 1.5. Está ahí. Después hago x igual a 2, etc. Entonces me va dando una idea de cómo se forma la figura. Mientras más curva de nivel dibuje, mejor va a ser esa idea. Entonces es una especie de parábola que va subiendo. Veamos si lo mismo nos dice la fórmula. Ya, entonces intersecto. Cuando x es igual a 1, ¿qué pasa? Z me queda igual a 1 más 4 y cuadrado. Esto sería, recuerden que la palabra, imagínense que esto fuera, el Z fuera Y y el Y fuera X. Estamos dibujando en el plano YZ. Antes dibujamos en el plano XY, ahora estamos dibujando en el plano YZ. Esta parte de acá me dice que es una parábola. Multiplicar por 4 me la angosta. Si fuera y cuadrado sería así. Multiplicar por 4 me la deja más angosta. Entonces, eso es esta parábola angosta. Y con el 1 sube un poco. ¿Sí? Entonces me queda una parábola que apunta hacia arriba porque es positivo el coeficiente de y cuadrado. Un poco más angosta porque la multipliqué por 4. Y al sumarle 1, subió. ¿Qué pasa si ahora aquí yo pongo x igual a 2? Reemplazo la fórmula. Me queda z igual a 2 al cuadrado, que es 4, más 4 y cuadrado. Me da otra parábola más arriba. Esta vez pasa por 4, o sea, suben 4 desde el 0
tiene altura 4. Y así sucesivamente, o sea, se está cumpliendo lo que estábamos viendo en el dibujo. Si reemplazo por 3, ahí era cuando se me salía del dibujo, me da 9 más 4 y cuadrado. Eso hicimos algebraicamente lo que se hizo con el programa. Y aquí, bueno, primero lo vamos a hacer algebraicamente y luego con el programa, aunque ya no va a ser necesario porque es exactamente la misma idea. Ahora yo tengo que reemplazar, ahora voy a intersectar con estos planos, el plano igual 1, igual 2 e igual 3, que significa reemplazar los valores acá. ¿Sí? Reemplazo el i acá, me queda 1 al cuadrado por 4 es 4, más x cuadrado. El segundo, si hago el reemplazo, me queda x cuadrado más 16. ¿Sí? El i lo tengo que reemplazar por 2. Y al cuadrado es 4 por 4, 16. Y ahí no sé, se me pasó, hay un cuadrado que no va. Y por último, para hacer i igual a 3, me queda x cuadrado más 36. Aquí, si se fijan, estas parábolas están subiendo mucho más rápido. De la altura 4 pasa a la altura 16. Y de la altura 16 pasa a la altura 36. ¿Sí? Esta es una parábola que va subiendo más rápido. Entonces vamos a mostrar ahora el plano i igual a 1 primero. Ya, ahí está dibujado el plano i igual a 1. ¿Sí? Esto está en el plano, a ver, lo miramos de acá mejor. Esto está en el plano IZ. No, perdón, esto lo tengo que mirar. El rojo era X, ¿sí? El plano X, Z. Entonces ahí vemos que una parábola, para i igual a 1, partió siendo una parábola, pero partió bien arriba. Si ahora hacemos i igual a 2, ya no va a aparecer en el dibujo. Borramos la primera, ahí está igual 2, no se ve, pero si hago me alejo un poco, y ahí se empezó a ver. ¿Sí? Ahí está la parábola. Se forma una parábola al cortarla con el plano igual a 2 y se ve que está a harta altura. Y el igual a 3 no la vamos a dibujar porque se va a escapar mucho más para arriba y vamos a tener que alejarnos para poder observarlo. Ya. Entonces, bueno, hasta aquí la vamos a dejar por hoy. La próxima vez vamos a ver un último ejemplo de esto para que quede bien claro. No sé si quedaron dudas, ¿se entendió esto o no mucho? Profe, yo decía por el chat que me olvidé de poner presente. Ah, ya. Ah, eso quería hablar también. Traten de ingresar por la página, ¿sí? Si alguien no puede, al final de la clase pone presente por el chat. Pero lo ideal sería que ingresen por la página, así es más fácil registrarlo. ¿Sí? Cuando ingresan por la página, quedan presentes automáticamente, entonces yo entro a la página. Profe, ¿Sí? y el dijo que iba a convertir eso en PDF. El anterior, no sé si lo habrá subido o no, pero a mí Sí. no me parece. Está subido junto con el video. Ahora les voy a mostrar dónde está. Está en el inicio cuando uno ingresa a la clase. Ya me salió, sí, ya me Ah, salió. ya, perfecto. Sí, está ahí, hay una sección para los
para las clases y puse el PDF para los videos y puse el PDF abajo también. Ya, pues, nos vemos entonces. Le dije que tenían ayudante, así que a partir de la próxima semana vamos a tener ayudantía. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Ya, profe. Chao, Chao, profe, hasta luego. hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense harto.